Vayamos a la Biblia, Éxodo 34, 2. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. He titulado este mensaje: subamos al monte. Podemos ver en la palabra del Señor que cuando el Señor quería tener comunión con Moisés, lo llamaba al monte de Sión o al monte de Dios, como lo llamaban los israelitas. Si nosotros vemos desde el Antiguo Testamento hasta los Evangelios en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que todo se debió a una comunión. Si miramos a Juan, él estaba escribiendo, pero él estaba en comunión. Si miramos a todos los hombres de Dios, que Dios los movió para diferentes lugares, también ellos estaban en el monte en comunión. Nosotros vemos también a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y se movió en medio de nosotros. Él lo que hizo fue, después de que fue bautizado en el Jordán, se movió, dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y salió en el poder del Espíritu. Y dice que fue tentado. Cada vez que subes al monte, cada vez que tienes una comunión, cuando permaneces en la comunión, el enemigo tratará de romper esa comunión. El enemigo tratará de romper esa relación. Y solamente a través de una relación nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Moisés, Dios lo llama y le dice: sube. Yo quiero que estés ahí, prepárate. Nosotros como cristianos no tenemos que subir a ningún monte para hablar con Dios, pues Él habita en nuestros corazones. Pero espiritualmente es necesario que cada uno de nosotros subamos al monte de Dios para buscar la presencia y su guía y su bendición. Si usted tiene un lugar donde puede orar, es bueno. Pero si no tiene y hay un lugarcito en su casa, entonces allí ore. Y si no tiene la posibilidad, quizás, entonces usted vaya o venga a vigiliar. Venga por las mañanas al matutino. Subamos al monte y clamemos a Dios, porque allí Dios te va a direccionar. Allí Dios te va a hablar. Allí Dios te va a decir qué es lo que tiene para tu vida. Definitivamente yo creo que todos sabemos que en el monte todo cambia. El clima es más agradable. Se respira aire puro, se siente un ambiente de paz y tranquilidad. Es delicioso salir de donde estamos, quizás del público, de la ciudad, del tráfico pesado, de los afanes de la vida o del día, y subir a esa montaña espiritualmente hablándolo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere, que aprendamos. No vivir solamente enfocado en lo terrenal y afanado en situaciones que al final, amados hermanos, no nos llevan a ningún lugar, sino que busquemos a Dios. Muchas veces nosotros por lo general decimos: bueno, yo quiero salir porque quiero ir de paseo. Está bien, qué bueno es eso. También lo relaja, también lo comunica con Dios. Pero qué bueno es decirle a la familia: familia, vamos a salir al monte y vamos a alquilar una cabaña y allí vamos a adorar a Dios. Y allí vamos a glorificar a Dios. Vamos a ir al río, vamos a ir al mar, vamos a ir a la playa. Y estando en la playa por la noche nos vamos a levantar juntos y vamos a adorar a Dios, y vamos a glorificar a Dios, y vamos a exaltar a Dios. No necesariamente puede ir uno solamente a una cosa, sino que también en ese lugar podemos levantar un altar para glorificar al Dios que hizo los cielos y la tierra, para agradecer al Dios soberano. En Colosenses 3, del 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si naciste y creciste en un hogar cristiano, agradécele a Dios. Si no naciste ni creciste en un hogar cristiano, pero encontraste a Cristo Jesús y Dios te lo permitió,
también agradece a Dios. Y digo estas dos cosas, ¿sabes por qué? Porque hay personas que han nacido en un hogar cristiano y pareciera que le hace falta el mundo. Pero yo más bien creo que lo que te hace falta es el monte. Lo que te hace falta es subir al monte y adorar a Dios. No necesitas ir al mundo para tener sabiduría. No necesitas ir al mundo para tener ese entendimiento. No necesitas ir al mundo para que Dios se revele a tu vida. Necesitas ir al monte para encontrarte con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, para que ese cambio venga a tu vida. En Hebreo nosotros encontramos que Moisés menciona y dice que caminó como viendo al invisible. Y el que anda por fe no anda por vista. No anda pensando, amados hermanos, cómo está la situación, qué es lo que está haciendo el otro, sino qué es lo que quiere Dios. Dios es un Dios que muda los tiempos. Dios es un Dios que cambia las cosas. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que te puede dar lo que andas buscando, aunque tú no sepas lo que andas buscando, porque muchas veces pedimos cosas, gloria a Dios, que quizás no las necesitamos, pero Dios sí sabe de qué tú tienes necesidad, y antes que lo pidas, Él ya lo tiene. Él sabe cuál es el vacío que hay en tu corazón y lo puedes llenar. Si naciste en un hogar cristiano, dije anteriormente, dale gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa ha sido una gran bendición. Y no necesitas de estar deseando lo que otro tiene en el mundo. No necesitas estar viendo lo que otro tiene en el mundo, porque aparentemente alguien que no creció en un hogar cristiano, aparentemente le esté yendo bien, como dice el Salmo 73, pero tú no conoces el final. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Agradece a Dios y continúa con esa relación que Dios te ha dado. Continúa con esa relación que Dios ha puesto en ti. ¿A dónde vas a poner tu mirada? En las cosas de arriba. Si vamos a oír alabanza, que sean alabanza donde se cante la Biblia, donde se hable la Biblia, donde se adore con la Biblia, y vas a ver la conexión que vas a tener con el Eterno, y vas a ver la gloria de Dios en tu casa, y vas a ver la gloria de Dios en tu salida y en tu entrada. ¿Cuáles son esos montes donde todo cristiano debería subir espiritualmente para buscar las cosas de arriba, y que nos van a ayudar a tener una vida diferente y de bendición? Y miremos un primer monte, el monte de la oración. Hoy por hoy usted se mete a las redes y las redes están plagadas de seminarios. Mira, queremos ayudarte para que emprendas, queremos ayudarte para que avances en tu vida cristiana en la iglesia, cómo hacer crecer la iglesia, cómo llamar a la juventud para que crezca en la iglesia, cómo poder hacer crecer a los niños, cómo y cuántas cosas. Si todo fuera teoría, qué bonito, pero aquí no es teoría. Más que teoría es una práctica, y más que una práctica, todo se mueve por algo espiritual. Yo he llegado a lugares, y cuando llego a esos lugares, Dios me habla y me dice: en este lugar visitan ocultistas para que crezca su negocio. Aunque sea una farsa, usted aparentemente ve un movimiento muy grande y un crecimiento muy grande, pero como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Mal paga el diablo al que bien le sirve. Por eso mejor dediquemos nuestro tiempo y nuestra vida al dador de la vida, al Dios, gloria al Señor, que hizo los cielos y la tierra. Todos somos movidos por un mundo espiritual. Niños cautivos ya en el ocultismo, a través, amados hermanos, de programas donde quizás toman un celular y pasan jugando, donde quizás tomaron un juego y ese juego es diabólico y no se dan cuenta. Y a través de eso el mundo espiritual de las tinieblas tienen cautivo ¿a quiénes? A nuestros hijos. Crecen. Y ahora, pastor, tengo un hijo rebelde, ore por él. Ore usted, que es la mami y el papá.
Porque la Biblia le dice, no es el pastor, le dice: instruyan al niño en sus caminos, para cuando aún sea viejo no se aparte de él. Le toca a la mamá y al papá. Cuando alguien viene a presentar a su hijo y se presenta aquí, hacen un juramento y dice: prometo criar a mi hijo hasta que llegue a conocer ¿qué? La palabra del Señor. Y usted hace una promesa, pero usted no le puede estar diciendo a su hijo: ¿sabes qué, hijo mío? De una espina, una flor, ni que fuera planta. Es un ser humano que necesita un ejemplo, que te está observando, que está viendo que tú haces, para luego él imitar lo que tú haces. Y si tú tienes una vida que subes al monte de Dios, él va a querer subir al monte de Dios. Él va a querer orar, él va a querer clamar, él va a querer buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios. Yo tengo varias amigas y una de ellas me decía: mi Israel, a vos que te gusta predicar y tenés ese llamado, te regalo este libro. Comencé a leer el libro y solo habla de testimonios, de sanidad y de milagros. Hasta sentía yo, hermano, que me estaba sanando, porque a lo que le prestamos tiempo, a eso nos convertimos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Usted le presta tiempo a la palabra, usted se convierte en esa palabra. Es vida, es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Va a sentir que la gloria de Dios está sobre su vida. Va a sentir que las cadenas se rompen. Va a sentir que tus hijos son libertados por el poder y los méritos. Ay, su aquí maloja y ama. Mi alma alaba la grandeza del Señor. ¿Cuántos jóvenes aquí que vinieron muy niños de 12, 13 años y me decían: hermano, pastor, ore por mi mamá, ore por mi familia, que se conviertan a Cristo, que conozcan a Cristo? Claro que estamos orando. Y después de muchos años han conocido a Cristo, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tú oras, Dios te escucha. Espera en Dios y mirarás la gloria de Dios. Vale la pena orar, vale la pena clamar, vale la pena subir al monte y creerle a Dios. En Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar. ¿Y pasó cuánto tiempo? ¿Cuánto dice la Biblia? La noche orando. ¿A quién? A Dios. Ellos estaban a solas con Dios y pasaron la noche clamando a Dios, clamando a Dios, clamando a Dios, clamando a Dios, esperando que el Dios de la gloria le visitara, esperando que la gloria de Dios viniera sobre su vida. Recuerdo una preciosa alabanza que cuando me llevaban de niño a la iglesia a orar, que decía así: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la responderá orando. Bendita la oración, que yo puedo hablar con Dios orando, orando, orando. En ese momento yo me despertaba y yo lloraba, y yo no entendía, pero yo lloraba. Y qué bonito es, amados hermanos, conectar a nuestros hijos a través de la oración a Dios. Qué bonito es que tus hijos puedan conocer a Dios en la oración y que puedan entender que cuando oran es un diálogo directo con el que hizo el universo, con el que te hizo a imagen y semejanza, donde ellos pueden depender de parte de Dios en un momento difícil en su vida, porque sabe que hay un Dios real. El problema más grande es cuando nosotros creemos que solamente es venir a la iglesia y que pensamos que eso de orar no es para nosotros. Pero yo lo que te quiero decir, que cuando tú oras, tu diálogo, conversación es con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el que hizo los cielos y la tierra. Él está ahí y está oyendo tu oración.
Cuando tú lees la palabra, estás leyendo las cartas que Él mismo escribió a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y estás oyendo lo que Él tiene para ti. Estás oyendo las promesas que Dios tiene para ti. Vale la pena escudriñar la Escritura, porque según os parece, en ella se encuentra la vida eterna, y ella da testimonio. Hay alguien que está oyendo eso. Alguien vino a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y una frase que decía Kathryn Kuhlman es la que ha marcado mi corazón: la oración cambia las cosas. Una mujer movida por el Espíritu de Dios, una mujer que movió millones y millones de personas, y miles de personas se convirtieron a Cristo y fueron bautizadas por el Espíritu Santo de Dios. Una mujer que hacía que los muertos resucitaran, que los paralíticos se levantaran, que los enfermos se sanaran. Esa es la gloria que debemos de buscar. Ese es el mover sobrenatural que debemos de buscar. Esa es la palabra que tiene que estar en nuestra boca. Aviva tu obra en los últimos tiempos, dala a conocer. Pero ¿cuántos cristianos pasamos nuestra vida tratando de cambiar las cosas nosotros, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, y nos afanamos y nos angustiamos, pues estamos viendo la vida solamente de la óptica terrenal y humana? Mire esto, le voy a regalar este consejo que he aprendido en estos años. ¿Quieres que cambien las cosas? Reúnete con tu familia a orar. No importa si tiene 3 o 4 o 5 años, usted ve que tiene la capacidad de estar orando, que ore. Ahora, si usted trae a su hijo y se duerme, que se duerma, pero vino a la iglesia, va a salir lleno de la unción. Cuando crezca, a lo mejor usted se va a asustar, porque va a salir levantándose y diciendo: tuve un sueño, papá, tuve un sueño, mamá. Oh, yo estaba soñando con los ángeles, yo estaba soñando con tal cosa. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está impregnada en ese joven, en ese niño, en ese muchacho. Alaba la gloria de Dios. Hay manifestaciones de las tinieblas que se dan por ciertas prácticas que tuvieron sus padres. Y si usted como padre está practicando el subir al monte, tus hijos también lo van a hacer. Y yo entendí algo también, que lo que funciona en mi casa va a funcionar aquí en la iglesia, que lo que funciona aquí en mi casa y en esta iglesia va a funcionar en los estadios, que lo que funciona aquí en los estadios va a funcionar en las naciones. Si queremos ganar multitudes para Cristo, tenemos que estar llenos del río de Dios, del fuego de Dios, de la unción de Dios. Pero es subiendo al monte, sube al monte, sube al monte. Si Dios comienza a darte sueños con tus hijos, que el enemigo viene a asediarlo, tu trabajo, ¿sabes cuál es? Estorbar al enemigo. ¿Y cómo lo vas a estorbar? Mételos en oración. ¿Y hasta qué hora? 2, 3 de la mañana. ¿Cuándo? Si puedes todos los días, hágalo. Me muero, entonces hasta donde usted tenga fuerza, pero hágalo y se va a dar cuenta. Es en la oración que cambia las cosas. Se cuenta la historia de un hombre muy pobre, este hombre, y dice que él se levantaba de mañana a comprar las 3 onzas de azúcar, el poquito de sal, y luego llevarla a su casa y poder compartir eso poco con su familia, que no le alcanzaba, pero tomaban un poquito cada uno. Y al ver la necesidad de sanación, dice que él decidió meterse con Dios y dice: yo no tengo trabajo, mi trabajo de hoy en adelante va a ser encerrarme en ese cuarto. Y se encerraba, y la gente decía: yo creo que este está loco, camina como en otro mundo, no habla, camina como oído, como que platicara con alguien, no se sabe con quién. Y dice que pasó encerrado en ese cuarto, y de repente vino la visitación del Espíritu Santo de Dios sobre este hombre. ¿Y sabe qué ocurrió? Dios comenzó a darle direcciones, y la gloria de Dios se manifestaba. Los enfermos eran sanados, los paralíticos eran libertados, porque hay poder en la oración, hay poder en una relación, hay poder cuando subimos al monte. Ahí está el poder, hermano, no está en otro lugar. Sabemos que cuando subimos al monte de la oración podemos contemplar la gloria y su poder,
podemos ver sus maravillas. ¿Y para quién es esto, pastor? Para todo el que lo desee. Si tu situación no cambia y ya el pastor oró, tu líder oró y has orado y no cambia, métete con Dios. Hay milagros que se van a producir en la oración. En Lucas 9, del 28 al 29, y aconteció como 8 días después de esta palabra, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subieron al monte a orar. Y entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco, ¿y qué más? Resplandeciente. Esto de entender que cuando tú oras, un cambio comienza a darse. Tú vas a experimentar que hay cosas que tú has leído en la Biblia, pero después de pasar tiempo con Dios la lee. Y quizás usted dice, quiero leer aquí, comienzas a leer y sientes que esa palabra como que saltara a tu corazón y hace una explosión dentro de allí. Y comienzas a ver diferente. Porque esa palabra es espíritu. Y cuando tú estás en el espíritu, puede entrar a tu corazón. Puede cambiar tu visión. Y besai cabasuata. Si tú estás en esta iglesia y nunca pasa nada contigo, yo te digo, búscate otra. Pero si cuando usted viene algo ocurre y después de eso le da sed y hambre por seguir buscando a Dios, es aquí donde Dios te plantó. Si cuando vienes tú oyes a Dios y hay una palabra que hace algo dentro de ti, se gesta algo dentro de ti, entonces sigues ahí, porque Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios te va a hacer crecer, Dios te va a hacer dar fruto dignos de arrepentimiento. Mirarás la gloria de Dios. Hay alguien vivo aquí, hay alguien vivo aquí. Si está vivo, glorifique a Dios. Si está vivo, exalte a Dios. Si está vivo, diga algo para Dios. Como segundo monte, el monte de la adoración. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué será que muchas veces hay pláticas, conversaciones? Como dice la Escritura, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en esas conversaciones nosotros nos involucramos inconscientemente. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes poco conocimiento de la palabra y poca oración. Pero cuando tú tienes conocimiento de la palabra y se cabasa y tienes oración, tú te darás cuenta que el diablo hace silencio para oírte. Cuando Satanás se presenta, ¿saben que Satanás se presenta ante Dios? Él va en silencio. Y si Dios no le hace pregunta, él no habla. Dice que Satanás llegó con los hijos de Dios. Y cuando se presentó, allí estaba el bandido oyendo la plática. Y quedó viendo a Satanás y le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Y le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios dice que le dijo, gloria a Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? Y dice que él le respondió, le has llenado de todo bienes y le has puesto un cerco alrededor. Nadie puede entrar ahí. Me gustaría que le quites el cerco y que me des la autoridad de tocarle, a ver si no le niega. Y dice que Dios le dijo, hecho. Y dice que le quitó el cerco y tocó a Job. Pero Job siguió adorando a Dios. La adoración mueve montañas, la adoración rompe cadenas. Y dice que adoró y llegó a decir, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Hay alguien que está oyendo. Él no dijo, yo voy a renegar contra mi Dios. Mire, el cristiano que es probado es cristiano, pero el cristiano que no tiene pruebas no es cristiano. La Escritura dice, retén lo que tiene para que ninguno que robe tu corona. El diablo quiere verte acabado. El diablo quiere verte destruido. Por eso se ha empecinado a estarte diciendo cosas. Por eso se ha empecinado a estar hablando mal de la iglesia. Por eso se ha empecinado a estar hablando de tu hermano. Por eso se ha empecinado a estarte acusando. Alaba la gloria de Dios. El Dios que yo conozco no acusa a nadie. El acusador se llama Satanás. Persiste en la oración. Sigue creyéndole a Dios. Confía en Él. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Vas a ver la gloria de Dios. Génesis 22, del 2 al 5. Y dijo,
tomad ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah, y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Diga, vio el monte de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espérame aquí con el asno. Dígale al vecino: nunca vayas a adorar con damasenos. Ve y ora con tu familia, con tu generación. Dígale: es tu generación la que vas a llevar. No lleves damasenos. Y yo y el muchacho, le dice que es su hijo, iremos hasta allí y adoraremos. No le dijo: y yo lo voy a ir a destazar. No, y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a subir al monte y vamos a adorar. Vamos a subir al monte y vamos a exaltar. Tú sabes los años que pasó pidiéndole a Dios un hijo. Abraham ya era un anciano, pero él persistía en la oración. Diga, la oración cambia las cosas. El Señor ordena a Abraham que subiera al monte Moriah para sacrificar en holocausto a su hijo Isaac. Eso dice la Escritura. Pero Abraham dijo que subiría al monte a adorar. Le dice: voy a subir y voy a adorar. Abraham no cuestionó a Dios. Él decidió en su corazón creerle a Dios y en sus promesas, aunque no comprendía lo que Dios le estaba pidiendo y lo que él iba a hacer. Pero subió con un corazón lleno de adoración y no de amargura contra Dios, sino con un corazón de adorador, confiando en las promesas de Dios. Si usted se va a Génesis 22, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y él iba junto con su hijo. Dios se va a proveer. Aunque el desfortunio, aunque la situación, aunque los problemas pareciera que va a destruir tu familia, tú dirás: Dios se va a proveer, Dios se va a proveer. Aunque ha venido la ola contra mí, Dios se va a proveer. Yo no sé qué Dios va a hacer, pero algo va a hacer con mi familia, con mi casa, con mi generación. Tu aceite vaya. Tú sabes cuánto tiempo pasó Abraham diciéndole a Dios: Señor, me has bendecido, me has prosperado, pero ¿quién me va a heredar? Me va a heredar ese damaseno, ese esclavo. Y dice que llegó la noche que el ángel bajó y le dijo: dile a tu esposa que va a sentir ¿qué? Risa, gozo, porque le daré un hijo. Y cuando llegó donde Sara y le dijo eso, dice que Sara sonrió. ¿Aló? Y cuando todo parecía nulo, cuando todo, amados hermanos, parecía que no clasificaba, llegó el Nazareno, llegó el Dios de gloria, alaba, y aparece Isaac en escena. Y ahora Dios se lo está pidiendo, y Dios le dice: oh, gloria a Dios, no le haga daño al muchacho, porque yo me he provisto, yo me he provisto. Diga conmigo fuerte: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Diga: donde yo me muevo, Dios se mueve. Donde yo voy, Dios va conmigo. Diga: la bendición me sigue, la bendición me alcanza. Yo no sigo la bendición me sigue. La bendición está sobre mí, está en mí. Donde yo corro, aunque yo me esconda, ella me sigue. ¿Qué es lo que yo debo de buscar? Fe.
¿Qué es lo que yo debo de buscar? Creer. Entonces cuando yo tengo fe, yo creo. Entonces las señales me siguen. Abraham creyó y llevó a su hijo. Entonces la bendición, gloria a Dios, fue mayor. Mira esto. Abraham quería un hijo, ¿sí o no? Quería un heredero. Y le dijo el Señor: tú solo me pediste un hijo, pero yo te voy a dar generaciones y generaciones y generaciones. Entre ellas somos nosotros. Entre ellas somos nosotros. Tú le pides una cosa a Dios y Dios te da mayores cosas. Alabe la gloria de Dios, porque así es Dios. Tú le estás pidiendo algo pequeño y Dios te sorprende con algo grande, porque así es Dios. Pero Dios te pide ese tiempo de adoración. En Job 1:20 al 21. Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos, rasuró su cabeza y se postró en tierra a adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la escritura que Dios devolvió 100% todo lo que el diablo le había quitado, todo lo que el enemigo te ha quitado. Cuando entras en adoración, lo tienes que devolver, lo tienes que devolver. Hay alguien que está oyendo eso. Cobre esa tallara vasalla. Conozco un hombre, hermano, que yo me imagino que su adoración estuvo en ver a su generación exaltando a Dios. Y él tuvo 5 hijos, y los 5 hijos son pastores y son adoradores. Cuando yo lo oigo a ese hombre con esa sencillez predicar, yo digo: clase, nivel. Porque como predicador, nuestro mayor éxito es que nuestros hijos no se pierdan. El hombre más exitoso según la Biblia, ¿sabe quién es? Noé. 120 años predicando y le decían: este tipo está loco. Nadie le hizo caso. Y dice que llegó el día que se cerró, ¿qué? La puerta del arca. Y todo el resto quedaron fuera. Solo Noé y su descendencia se salvó. Tú tienes que ser un Noé en este tiempo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. La gente hoy se casa y a los 6 meses quiere divorciarse. 6 meses divorciados y luego quieren casarse. Y cuando se divorcia, suben su estado: ay, libre por fin, como un pajarito. Salí de esa jaula, de esa esclavitud. Cuando se divorcian y cuando se casan, felizmente, con el amor de mi vida. Quien sostiene una familia, quien sostiene un matrimonio, es Dios. Pero es cuando tienes una relación con Dios, es cuando oras a Dios, es cuando subes al monte a adorar, es cuando subes a exaltar el nombre de Dios, es cuando subes a exaltar el nombre y glorificar el nombre de Dios. Entonces tu casa, tu matrimonio y tu familia estará puesta en las manos de Dios. Lo que más odia el diablo, ¿sabes qué es? Las generaciones, las familias, los matrimonios, los odia. Y besé cabasuanda. Pero usted, para que el diablo no se le meta, suba al monte, ore y adore. Diga: ore y adore. El diablo, hermano, es tan cochino que a través del huerto del Edén él metió la iniquidad. Y hoy la iniquidad la cargamos. Yo ya acepté a Cristo, pero la iniquidad está dentro de mí. Que la iniquidad está muerta, o sea, el Israel viejo está muerto. Pero el día que yo le dé ala al Israel viejo, vuelve a salir. Entonces tu Israel viejo, tu hombre viejo, tiene que estar atado, subyugado a la adoración. Tiene que estar atado, subyugado a la oración. Tiene que estar atado, subyugado a la lectura de la palabra. Tiene que estar atado y subyugado a congregarte. Tiene que estar atado y subyugado a alabar al que hizo los cielos y la tierra. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. No hay otra victoria fuera de ella.